Ils sont là tous les soirs. Ellos están ahí todas las noches. Ellos están ahí todas las noches. Vous marchez très vite. Usted está caminando muy rápido. Usted está caminando muy rápido. Essayez de gagner. Intenta ganar. Intenta ganar. Je dois me couper les cheveux. Tengo que cortarme el pelo. Tengo que cortarme el pelo. Vous devez faire la queue. Hay que ponerse en fila. Hay que ponerse en fila. Je suis contre. Estoy en contra de esto. Estoy en contra de esto. Moi aussi. Yo también. Yo también. Ralentissons. Vamos más lento. Vamos más lento. Je ne suis pas d'accord. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. J'ai seulement le temps jusqu'à demain. Solo tengo tiempo hasta mañana. Solo tengo tiempo hasta mañana. Je n'ai eu le temps qu'hier. Solo tenía tiempo hasta ayer. Solo tenía tiempo hasta ayer. C'est une bonne opportunité pour moi. Es una buena oportunidad para mí. Es una buena oportunidad para mí. Ce fut une bonne opportunité pour moi. Era una buena oportunidad para mí. Era una buena oportunidad para mí. Tout le monde est prêt à le faire. Todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Tout le monde ne serait pas disposé à le faire. No todo el mundo estaría dispuesto a hacerlo. No todo el mundo estaría dispuesto a hacerlo. Nous ne pouvons pas attendre tout le monde. No podemos esperar a todos. No podemos esperar a todos. C'est dans une de ces boîtes. Está en una de esas cajas. Está en una de esas cajas. Je lis tes messages. Estoy leyendo tus mensajes. Estoy leyendo tus mensajes. Je dois laver cette chemise. Tengo que lavar esta camisa. Tengo que lavar esta camisa. Les enfants dorment encore. Los niños todavía están durmiendo. Los niños todavía están durmiendo. Je te suivrai. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Je ne savais pas que tu étais ici. No sabía que estabas aquí. No sabía que estabas aquí. C'est difficile de faire ça. Es difícil hacer esto. Es difícil hacer esto. Savez-vous qui sera à la fête? ¿Sabes quién no estará en la fiesta? ¿Sabes quién no estará en la fiesta? Qui va chanter maintenant? ¿Quién va a cantar ahora? ¿Quién va a cantar ahora? C'est mon moment préféré. Este es mi momento favorito. Este es mi momento favorito. Tu sais ce qu'il y a? ¿Sabes lo que hay? ¿Sabes lo que hay? Cela me donne faim. Esto me da hambre. Esto me da hambre. J'avais une interprétation différente. Yo tenía una interpretación diferente. Yo tenía una interpretación diferente. Voilà comment vous allez le faire. Así es como le vas a hacer. Así es como le vas a hacer. Il m'a dit de te donner ça. Él me dijo que le diera eso. Él me dijo que le diera eso. Je prends mon temps pour ça. Me estoy tomando mi tiempo para esto. Me estoy tomando mi tiempo para esto. Je vais sans aucun doute. Lo voy a hacer sin duda. Lo voy a hacer sin duda. Il doit être caché.
Él debe estar escondido. Él debe estar escondido. Je peux en avoir deux. Puedo tener dos. Puedo tener dos. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. No podría haberlo hecho sin ti. No podría haberlo hecho sin ti. Personne ne sait que nous sommes ici. Nadie sabe que estamos aquí. Nadie sabe que estamos aquí. Est-ce que quelqu'un est venu cet après-midi? ¿Alguien vino esta tarde? ¿Alguien vino esta tarde? Quelqu'un a ouvert la porte. Alguien abrió la puerta. Alguien abrió la puerta. Je ne veux pas rentrer à la maison. Yo no quiero ir a casa. Yo no quiero ir a casa. Je veux aller dans cet appartement. Yo quiero ir a ese apartamento. Yo quiero ir a ese apartamento. Je serai ici toute la journée. Voy a estar aquí todo el día. Voy a estar aquí todo el día. Je n'ai pas d'argent pour ça. No tengo dinero para esto. No tengo dinero para esto. J'ai adoré cette nourriture. Me encantó esta comida. Me encantó esta comida. Puis-je rejouer? ¿Puedo jugar de nuevo? ¿Puedo jugar de nuevo? Votre coopération nous sera d'une grande aide. Su cooperación será de gran ayuda para nosotros. J'écoute un bébé qui pleure. Estoy escuchando un bebé que llora. Estoy escuchando un bebé que llora. Nous devons poser ces questions. Tenemos que hacer estas preguntas. Combien cela vous a-t-il coûté? ¿Cuánto te ha costado esto? ¿Cuánto te ha costado esto? Vous devez penser à toutes les possibilités. Usted debe pensar en todas las posibilidades. Que font-ils ensemble? ¿Qué hacen ellos juntos? ¿Qué hacen ellos juntos? Ils vont bientôt. Ellos van pronto. Ellos van pronto. Pourquoi sont-ils ici? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están aquí? Pourquoi devrais-je savoir? ¿Por qué debería saberlo? ¿Por qué debería saberlo? Le téléphone doit être là. El teléfono debe estar allí. El teléfono debe estar allí. Cet endroit me rappelle mon enfance. Este lugar me recuerda a mi infancia. Je vais trouver quelque chose pour nous. Voy a buscar algo para nosotros. Quelle raison pourrait-il avoir? ¿Qué razones podría tener él? Mettez ces vêtements dans la machine à laver, s'il vous plaît. Ponga esta ropa en la lavadora, por favor. Je pense que j'ai laissé tomber quelque chose. Creo que se me cayó algo. C'est une bonne chose à faire. Eso es una gran cosa para hacer. Je suis désolé de ne pas avoir répondu. Lo siento por no responder. Quelqu'un vous a donné ça? ¿Alguien te dio esto? ¿Alguien te dio esto? Personne ne peut nous y voir. Nadie puede vernos aquí. Dis-moi si tu veux quelque chose. Dime si quieres algo. Dime si quieres algo. Pouvez-vous le voir dans le noir? ¿Puedes ver en la oscuridad? ¿Puedes ver en la oscuridad? Je vais acheter le cadeau pour ce soir. Voy a comprar el regalo para esta noche. Je vais acheter le cadeau pour ce soir. ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te ayude?
Nous devons y aller ce soir. Tenemos que ir esta noche. Tenemos que ir esta noche. Je pense que c'est une fête. Creo que es una fiesta. Creo que es una fiesta. On peut s'arrêter un instant. Podemos parar un momento. Podemos parar un momento. Je me sens un peu mal. Me siento un poco mal. Me siento un poco mal. Je suis sûr qu'ils vont bien. Estoy seguro de que ellos están bien. Où sont les nouveaux? ¿Dónde están los nuevos? ¿Dónde están los nuevos? Pourquoi me regardes-tu comme ça? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? Le bruit est très fort. El ruido es muy fuerte. El ruido es muy fuerte. Essaye encore demain. Inténtelo de nuevo mañana. Inténtelo de nuevo mañana. Je suis sûr que ce sera le mieux pour tout le monde. Estoy seguro de que será lo mejor para todos. Il n'y a aucun danger à cet endroit. No hay peligro en este lugar. L'été touche à sa fin. El verano está llegando a su fin. El verano está llegando a su fin. Je mettrai ces photos sur le mur. Voy a poner estas fotos en la pared. Voy a poner estas fotos en la pared. Les feuilles tombent. Las hojas están cayendo. Las hojas están cayendo. Cela semble très intéressant. Esto suena muy interesante. Esto suena muy interesante. La pluie m'a rendu malade. La lluvia me enfermó. La lluvia me enfermó. J'adore chanter cette chanson. Me encanta cantar esta canción. Où vont ces câbles? ¿Dónde van estos cables? ¿Dónde van estos cables? Je veux rencontrer ta famille. Quiero conocer a tu familia. Quiero conocer a tu familia. Qui est le nouvel étudiant? ¿Quién es el nuevo estudiante? ¿Quién es el nuevo estudiante? Je pense que cela devrait aller à cet endroit. Creo que esto debería ir en este lugar. Ils ont l'air heureux. Ellos se ven felices. Ellos se ven felices. Pensez-vous que les fantômes sont réels? ¿Crees que los fantasmas son reales? Avez-vous regardé tous les épisodes? ¿Viste todos los episodios? J'aime plus le livre que le film. Me gusta más el libro que la película. Me gusta más el libro que la película. Bébé n'arrêtera pas de pleurer. El bebé no deja de llorar. El bebé no deja de llorar. Avez-vous une meilleure histoire? ¿Tienes una historia mejor? ¿Tienes una historia mejor? Allons dîner. Vamos a ir a cenar. Vamos a ir a cenar. Tu peux t'asseoir ici. Usted puede sentarse aquí. Usted puede sentarse aquí. Nous avons joué toute la nuit. Juguemos toda la noche. Juguemos toda la noche. Je recommencerai si je peux. Lo haré de nuevo si puedo. Lo haré de nuevo si puedo. Comment cela pourrait-il arriver? ¿Cómo pudo suceder eso? ¿Cómo pudo suceder eso? Je dois aller à la pharmacie. Tengo que ir a la farmacia. Tengo que ir a la farmacia. Je vais t'apporter quelque chose de là. Te voy a traer algo de ahí. Te voy a traer algo de ahí.
C'est un bon matériel pour un livre. Es buen material para un libro. Le temps nous a séparés. El tiempo nos separó. El tiempo nos separó. Je consacrerai plus de temps à cela. Dedicaré más tiempo a esto. Dedicaré más tiempo a esto. Il fait tôt. Oscurece temprano. Oscurece temprano. Le groupe s'est séparé. La banda se ha separado. La banda se ha separado. Nous en avons déjà discuté. Hemos hablado de esto antes. La banda se ha separado. C'est un pari amusant. Es una apuesta divertida. Es una apuesta divertida. J'ai toujours voulu une réponse. Siempre he querido una respuesta. Laissez-moi chanter. Déjame cantar. Déjame cantar. De nombreux artistes viennent ici. Muchos artistas vienen aquí. Muchos artistas vienen aquí. Quelqu'un vous l'a volé? ¿Alguien se lo robó? ¿Alguien se lo robó? La guitare est bien conçue. La guitarra está bien diseñada. Quels pays sont représentés? ¿Qué países están representados? Avez-vous une carte de bibliothèque? ¿Tiene una tarjeta de la biblioteca? ¿Tiene una tarjeta de la biblioteca? Ils doivent faire du thé. Tienen que ser conscientes. Tienen que ser conscientes. Où avez-vous gagné ces médailles? ¿Dónde has ganado estas medallas? ¿Dónde has ganado estas medallas? Les réponses étaient abstraites. Las respuestas eran abstractos. J'écris mon discours. Estoy escribiendo mi discurso. Estoy escribiendo mi discurso. Mon téléphone est mort en chemin. Mi teléfono murió en el camino. Mi teléfono murió en el camino. Je suis allé y vivre pendant 1 an. Me fui a vivir allí por un año. Me fui a vivir allí por un año. Qui savait que cela pouvait nous arriver? ¿Quién sabía que esto nos podría pasar? Ils m'ont traité comme un suspect. Me trataron como un sospechoso. La chanson me donne la paix. La canción me da paz. La canción me da paz. C'était un âge classique. Fue una época clásica. Fue una época clásica. Le disque est rayé. El disco está rayado. El disco está rayado. À quelle vitesse êtes-vous allé? ¿Qué tan rápido fuiste? ¿Qué tan rápido fuiste? J'étais trop jeune pour me souvenir. Yo era demasiado joven para recordar. Le sac est sous le lit. La bolsa está debajo de la cama. La bolsa está debajo de la cama. L'intensité monte ici. La intensidad sube aquí. La intensidad sube aquí. Je n'aurais pas pu le faire seul. No podría haberlo hecho solo. No podría haberlo hecho solo. Ils sont nés pendant la guerre. Ellos nacieron durante la guerra. Ellos nacieron durante la guerra. J'achète une nouvelle voiture. Me voy a comprar un coche nuevo. Me voy a comprar un coche nuevo. Ils sont interdits la nuit. Están prohibidos por las noches. C'est une institution respectée. Es una institución respetada. Quelle est votre forme préférée?
¿Cuál es tu forma favorita? ¿Cuál es tu forma favorita? Ce fut une belle tentative. Fue un buen intento. Fue un buen intento. Les rideaux sont bien conçus. Las cortinas están bien diseñadas. Nous sommes dans le même fuseau horaire. Estamos en la misma zona horaria. Estamos en la misma zona horaria. Vous avez besoin d'autres documents. Usted necesita otros documentos. Les gens voient les choses différemment ici. Las personas lo ven de manera diferente aquí. Il y a des sacs de fruits là-bas. Hay bolsas de fruta allí. Hay bolsas de fruta allí. Il a besoin de ma confirmation. Necesita mi confirmación. Necesita mi confirmación. J'ai vu les choses différemment après ça. Vi las cosas de manera diferente después de eso. Où est ton chien? ¿Dónde está tu perro? ¿Dónde está tu perro? Cela fait presque 10 ans. Han pasado casi 10 años. Han pasado casi 10 años. Les enfants jouent à un jeu. Los niños están jugando un juego. Los niños están jugando un juego. J'ai pris des photos près de la cascade. Tomé fotos por la cascada. Notre génération est différente. Nuestra generación es diferente. Apprenez-moi comment vous le faites. Enséñame cómo lo haces. Enséñame cómo lo haces. Laisse-moi devant. Déjame en la parte delantera. Déjame en la parte delantera. La chanson a un message plein d'espoir. La canción tiene un mensaje de esperanza. La rivière est si claire. El río es tan claro. El río es tan claro. Pouvez-vous lire mon écriture? ¿Puedes leer mi letra? ¿Puedes leer mi letra? Tu as les larmes aux yeux. Usted tiene lágrimas en sus ojos. Usted tiene lágrimas en sus ojos. Quelles personnes sont intéressées? ¿Qué personas están interesadas? ¿Qué personas están interesadas? L'avez-vous interprété d'une autre manière? ¿Lo has interpretado de otra manera? Mon rêve était tout fou. Mi sueño era muy loco. Mi sueño era muy loco. J'ai conçu la couverture. Diseñé la cubierta. Diseñé la cubierta. Ils étaient les mieux éduqués. Fueron los mejores educados. Fueron los mejores educados. J'ai besoin d'acheter de nouveaux uniformes. Necesito comprar nuevos uniformes. Cette chanson me donne de la nostalgie. Esta canción me da nostalgia. Esta canción me da nostalgia. J'ai été influencé par ce livre. Fui influenciado por este libro. La fin est très triste. El final es muy triste. El final es muy triste. Les trains sont toujours à l'heure. Los trenes están siempre a tiempo. Los trenes están siempre a tiempo. Il est là depuis hier. He estado aquí desde ayer. He estado aquí desde ayer. Il se termine par un message positif. Termina con un mensaje positivo. Je me souviens de ce jeu. Recuerdo ese juego. Recuerdo ese juego. Il y a quelque chose de nouveau chaque jour. Hay algo nuevo cada día. Hay algo nuevo cada día. Ils ont des parents stricts. Tienen padres estrictos.
Tienen padres estrictos. Peuvent-ils vous informer demain? ¿Pueden notificarle mañana? ¿Pueden notificarle mañana? Je ne leur ai jamais fait confiance. Nunca les confié. Nunca les confié. Ils ont besoin de plus d'eau pour grandir. Necesitan más agua para crecer. C'est délicieux quand tu le fais. Es delicioso cuando lo haces. Es delicioso cuando lo haces. L'écran s'est cassé en deux. La pantalla se partió en dos. La pantalla se partió en dos. Ils ont fait l'objet d'une enquête pour un crime. Fueron investigados por un crimen. Plus de travail est nécessaire ici. Necesita más trabajo aquí. J'ai besoin de lire la page entière. Tengo que leer toda la página. C'est une opportunité idéale. Esta es una oportunidad ideal. Mon réservoir d'essence est plein. Mi tanque de gasolina está lleno. Ce n'est pas sérieusement endommagé. No está seriamente dañado. Je le sais depuis des années. He sabido esto por años. He sabido esto por años. Il brille comme une étoile. Brilla como una estrella. Brilla como una estrella. C'est la fin de la route. Este es el final de la carretera. Este es el final de la carretera. C'est un moment historique. Es un momento histórico. Es un momento histórico. Quelqu'un a marché sur mon pied. Alguien me pisó en el pie. Alguien me pisó en el pie. Nous avons traversé une voie dangereuse. Pasamos por un camino peligroso. Je n'ai jamais douté de ce qui s'est passé. Nunca dudé lo que pasó. Nunca dudé lo que pasó. Ça a traversé mes doigts. Fue a través de mis dedos. Fue a través de mis dedos. Cela décidera de tout. Esto decidirá todo. Esto decidirá todo. Aimez-vous votre nouvel appartement? ¿Te gusta tu nuevo apartamento? ¿Te gusta tu nuevo apartamento? Où allons-nous à partir d'ici? ¿A dónde vamos desde aquí? ¿A dónde vamos desde aquí? Ces oreillers sont confortables. Estas almohadas son cómodas. Qu'avez-vous planté ici? ¿Qué plantaste aquí? ¿Qué plantaste aquí? La fin a fait pleurer. El final me hizo llorar. El final me hizo llorar. Qui d'autre est dans ce bâtiment? ¿Quién más está en este edificio? La ligne passe par ici. La línea corre por aquí. La línea corre por aquí. Qui est plus confiant? ¿Quién es más seguro? ¿Quién es más seguro? Ça m'a fait peur pendant un moment. Me asustó por un momento. Me asustó por un momento. Ça m'a ouvert les yeux. Abrió mis ojos. Abrió mis ojos. J'ai passé du temps avec ma famille. Pasé tiempo con mi familia. Pasé tiempo con mi familia. J'ai une bonne vue d'ici. Tengo una buena vista desde aquí. Tengo una buena vista desde aquí. C'était très dangereux. Eso era muy peligroso. Eso era muy peligroso. Y aura-t-il un contrat? ¿Habrá un contrato? ¿Habrá un contrato?
C'était juste de l'apathie. Era solo la apatía. Era solo la apatía. Ils ont été blessés dans un accident. Ellos resultaron heridos en un accidente. Les prix du jeu sont élevés. Los precios para el juego son altos. Cherchez-moi ici. Búscame aquí. Búscame aquí. Appelez immédiatement le médecin. Llame al médico inmediatamente. Il a besoin de plus de pression. Necesita más presión. Necesita más presión. Ce fut une bonne passe. Ese fue un buen pase. Ese fue un buen pase. Ça n'a pas frappé la fenêtre. No golpeó la ventana. No golpeó la ventana. Êtes-vous allé au musée? ¿Fuiste al museo? ¿Fuiste al museo? Ils avaient des questions personnelles. Tenían preguntas personales. C'est un signe de respect. Es una señal de respeto. Es una señal de respeto. Qui a l'autre? ¿Quién tiene el otro? ¿Quién tiene el otro? J'ai vu la publicité là-bas. Vi el anuncio allí. Vi el anuncio allí. Ce sera notre dernière fois ensemble. Esta será nuestra última vez juntos. Rien ne me surprendrait. Nada me sorprendería. Nada me sorprendería. Avez-vous un télescope? ¿Tienes un telescopio? ¿Tienes un telescopio? Nous avons passé une bonne nuit. Tuvimos una buena noche. Tuvimos una buena noche. Quand joue-t-il à nouveau? ¿Cuándo juegan de nuevo? ¿Cuándo juegan de nuevo? Tu dois être patient. Tienes que ser paciente. Tienes que ser paciente. Que s'est-il passé à ce moment? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó en ese momento? Mon téléphone est presque mort. Mi teléfono está casi muerto. Il y a beaucoup de spéculation. Hay mucha especulación. Hay mucha especulación. Chaque moment était important. Cada momento era importante. Ils ont une mauvaise attitude. Tienen una mala actitud. Tienen una mala actitud. J'étais en fauteuil roulant. Yo estaba en una silla de ruedas. Un autre tour de pluie viendra. Otra ronda de lluvia vendrá. Je partagerai cette histoire avec tout le monde. Voy a compartir esta historia con todos. Ce n'était pas dans mon intérêt. No estaba en mi interés. No estaba en mi interés. Ça va dans un cercle. Va en un círculo. As-tu trouvé le chemin? ¿Has encontrado el camino? ¿Has encontrado el camino? C'est près de la forêt. Está cerca del bosque. Está cerca del bosque. Ils vivent dans la pauvreté. Ellos viven en la pobreza. Ellos viven en la pobreza. J'ai raccroché. Colgué. Colgué. Essayons de les unifier. Vamos a tratar de unificarlos. Que fera le gouvernement?
¿Qué hará el gobierno? ¿Qué hará el gobierno? Ils sont morts de faim. Murieron de hambre. Murieron de hambre. C'est un progrès ordonné. Es un progreso ordenado. Es un progreso ordenado.